Abuela, esta noche mis papás van a tomar tu dinero, susurró mi nieta de 6 años. Esa frase, apenas un hilo de voz infantil en la penumbra de mi cuarto, fue como una astilla helada clavándose justo en el centro de mi corazón viejo y cansado. Mis propios hijos, aquellos a quienes había entregado mi juventud, mis desvelos, cada centavo ahorrado con el sudor de mi frente, el aire se espesó de repente, asfixiándome con una incredulidad amarga. En ese instante, el peso de mis 70 y tantos años se sintió como una losa de cemento sobre mis hombros. ¿Era este el pago a mi amor incondicional, a mis sacrificios silenciosos? Una pregunta punzante resonó en mi mente. ¿Cómo pude ser tan ciega? Pero esa noche, en la quietud rota por la confidencia infantil, una certeza sombría comenzó a tomar forma. No iba a quedarme de brazos cruzados. Algo tenía que hacer. ¿Y ustedes, queridos amigos que me acompañan en este canal, alguna vez se sintieron traicionados por quienes más amaban? ¿De dónde nos ven hoy? ¿Y qué hora marca su reloj? Sus comentarios son mi mayor compañía. Ahora, acompáñenme en esta dolorosa pero reveladora historia. Mi nombre es Elena. Nací en un pequeño pueblo donde el tiempo parecía danzar al ritmo lento de las estaciones. Mis manos, ahora arrugadas como hojas de otoño, recuerdan la suavidad de la tierra fértil donde cultivé sueños y coseché esperanzas. Me casé joven, enamorada de un hombre bueno y trabajador, con quien construí un hogar lleno de risas y 2 hijos. Mi mayor orgullo, Javier y Mariana. Los primeros años fueron un torrente de felicidad. Los niños correteaban por el jardín, sus voces llenando la casa de alegría. Mi esposo y yo trabajábamos incansablemente, ahorrando cada moneda con la ilusión de un futuro mejor para nuestros hijos. No nos importaban los sacrificios. Verlos crecer sanos y felices era nuestra mayor recompensa. Recuerdo las noches frías de invierno, acurrucados junto a la chimenea, contándoles historias y soñando con sus futuros, brillantes. Sin embargo, la vida, como un río caudaloso, a veces nos arrastra por caminos inesperados. Mi esposo enfermó repentinamente, y a pesar de nuestros esfuerzos y la dedicación de los médicos, nos dejó demasiado pronto. Sentí como si un pedazo de mi alma se hubiera ido con él. De repente, me encontré sola, con 2 hijos adolescentes y un vacío inmenso en el corazón. Saqué fuerzas de donde no creía tener. Trabajé doble, vendiendo bordados que mis manos tejían con esmero, horneando pasteles que perfumaban el vecindario, cualquier cosa para asegurar que Javier y Mariana tuvieran lo necesario para salir adelante. Ellos eran mi motor, la luz que me guiaba en la oscuridad de mi duelo. A medida que crecieron, mis hijos tomaron caminos diferentes. Javier siempre fue más ambicioso, soñando con grandes empresas y una vida de lujos. Mariana, en cambio, era más tranquila, con un corazón noble y una sensibilidad especial hacia los demás. Los amaba a ambos por igual, aunque a veces me preocupaba la impetuosidad de Javier y su afán por el dinero fácil. Con el tiempo, ambos se casaron y formaron sus propias familias. Javier se casó con Sofía, una mujer de apariencia elegante pero con ojos que a menudo reflejaban una frialdad inquietante. Tuvieron a Anita, mi dulce nieta de 6 años, una niña curiosa y observadora que se había convertido en un rayo de sol en mi vejez. Mariana se casó con Carlos, un hombre sencillo y bondadoso, y tuvieron 2 hijos encantadores. Durante años, mantuvimos una relación familiar aparentemente normal. Los visitaba, los ayudaba en lo que podía, disfrutaba de mis nietos. Había logrado ahorrar una suma considerable a lo largo de mi vida, fruto de años de trabajo arduo y frugalidad. Ese dinero estaba destinado a mi vejez, para cubrir cualquier eventualidad y no ser una carga para mis hijos. Sin embargo, en los últimos meses, noté ciertas miradas de Javier y Sofía hacia mis modestas posesiones, preguntas indirectas sobre mis ahorros. Al principio, las descarté como preocupaciones familiares, pero una sombra de duda comenzó a crecer en mi interior. Javier había estado teniendo algunos problemas financieros con sus negocios, y Sofía nunca había ocultado su gusto por las cosas caras. Una tarde, mientras tomaba el té con Mariana, ella me comentó con cierta preocupación
que Javier y Sofía parecían estar pasando por una mala racha económica. «Mamá», me dijo con su voz suave, «ten cuidado con tu dinero. Ellos a veces hablan de cosas que me incomodan». Sus palabras, aunque vagas, encendieron una alarma en mi corazón. No quería pensar mal de mis hijos, pero la advertencia de Mariana sembró una semilla de inquietud que no me dejaría dormir tranquila. Esa fue la primera punzada, la sutil herida que comenzaba a abrirse en mi alma confiada. La advertencia de Mariana fue una grieta en el muro de confianza que había construido durante toda mi vida. Al principio, intenté ignorarla, justificar las preguntas de Javier y Sofía como simples curiosidades, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. Aquella noche, me quedé despierta, mi mente navegando por el vasto océano de mis recuerdos, buscando un ancla, un indicio que me dijera que todo era una terrible equivocación. En los días siguientes, mis hijos se volvieron más presentes. Javier, que rara vez pasaba más de 10 minutos en mi casa, comenzó a visitarme casi a diario, siempre acompañado por Sofía. Se sentaban en la sala, sus ojos recorriendo las fotografías, en las paredes, mis viejos muebles, la pequeña alcancía de porcelana que había guardado desde que mis hijos eran pequeños. Sus conversaciones siempre, de manera sutil pero insistente, giraban en torno al dinero. «Mamá, ¿todavía guardas el dinero de la herencia de papá en el banco?», preguntaba Javier, con una falsa preocupación en la voz. «Los bancos no son seguros. Ya sabes, el mercado de valores es donde está el futuro». Sofía, con su sonrisa de hielo, intervenía. «O mejor aún, podrías invertir en algo más sólido, como un buen proyecto inmobiliario. Te daría una renta mensual, mucho más de lo que te da un simple interés de banco». Sus palabras se sentían como veneno goteando lentamente en mis oídos. El tono no era de consejo, sino de una exigencia velada. Me sentía acorralada, como un animal viejo y cansado al que le están quitando su refugio. El silencio que se instalaba después de sus preguntas era el más ensordecedor de los sonidos. En esos momentos sentía la soledad más intensa que había experimentado en mi vida. Una soledad no por la ausencia, sino por la presencia vacía de aquellos a quienes amaba. Mis noches se convirtieron en un tormento de insomnio. Me levantaba de la cama para preparar una taza de té de manzanilla, pero el líquido caliente no lograba calmar el nudo en mi estómago. Las arrugas en mis manos, antes símbolo de una vida de trabajo y amor, me parecían ahora mapas de mis desilusiones. ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde me equivoqué? Me preguntaba si había sido una madre demasiado blanda, si les había enseñado a mis hijos a ver el dinero como un dios en lugar de una herramienta. Un día, mientras regaba mis plantas en el jardín, escuché por casualidad una conversación entre Javier y Sofía. No sabían que yo estaba tan cerca. «Te digo que ese dinero nos sacaría del apuro de una vez», decía Javier, con un tono de frustración en la voz. «Mi madre ya no lo necesita. ¿Qué va a hacer con tanto dinero a su edad? Solo se sienta en su jardín y bebe té». La risa de Sofía, fría como el viento de invierno, me llegó como una estocada en el pecho. «Tienes razón, si tan solo supiera dónde lo tiene guardado. Ella es tan testaruda. Sigue creyendo que el banco es el lugar más seguro». Esas palabras me golpearon con la fuerza de un huracán. No era una simple sospecha, era un plan. Mis propios hijos, aquellos que yo había amamantado y sostenido en mis brazos, estaban planeando robarme. Sentí un mareo. El mundo a mi alrededor pareció tambalearse. ¿El dinero era más importante que yo? ¿Mis años de sacrificio se habían convertido en una simple mercancía? Me alejé en silencio, mis pasos temblorosos. No podía enfrentarlos. No en ese momento. La vergüenza y el dolor eran demasiado grandes. Me encerré en mi cuarto y por primera vez en mi vida me permití llorar por mí misma. No por mi esposo, no por mis hijos, sino por la mujer a la que habían traicionado. Mis lágrimas eran amargas, llenas del sabor de una vida de amor incondicional que parecía haber sido un completo error. El único consuelo que tenía era mi nieta, Anita, la pequeña, con sus ojos grandes y curiosos, parecía percibir mi tristeza. A menudo venía a mi cuarto, me abrazaba sin decir nada y me traía una flor del jardín. En su inocencia,
Era mi único faro en la oscuridad. Sus abrazos me daban una fuerza que mis hijos me estaban arrebatando. Y así, en la soledad de mi casa, con la creciente certeza de la traición, esperaba. No sabía qué, pero sentía que algo tenía que pasar. El silencio y la quietud de mi hogar se habían vuelto mi prisión, y yo la única testigo de mi propia agonía. Parte 3. A revelación ou virada. El silencio de mi hogar se había vuelto pesado, casi tangible. Cada visita de Javier y Sofía era una tortura, una nueva punzada de dolor que me recordaba la fragilidad de mi confianza. Pero la vida, con su ironía cruel, a veces nos ofrece una verdad desnuda en el lugar menos esperado. Esa verdad llegó una noche, susurrada por un hilo de voz que apenas distinguía el bien del mal. Javier y Sofía habían salido a cenar. Anita, mi pequeña nieta, se había quedado conmigo. Después de leerle un cuento y arropada en su cama, me dirigí a mi habitación, intentando conciliar un sueño que se me escapaba de las manos. La casa estaba sumida en una oscuridad tranquila, interrumpida solo por el canto lejano de un grillo. Estaba a punto de cerrar los ojos cuando sentí una mano pequeña y tibia en mi brazo. Abrí los ojos, y allí estaba Anita, parada al borde de 1900. Mi cama, sus grandes ojos de Bambi, reflejando una mezcla de miedo y seriedad que no le era propia. La viñeta de su carita iluminada apenas por la luz de la luna me pareció una pintura de dolor. «Abuela», susurró, y su voz era tan suave que tuve que acercarme para escucharla. «¿Estás dormida?» «No, mi amor», respondí, sentándome en la cama. «¿Qué sucede? ¿Tienes una pesadilla?» Ella negó con la cabeza. Sus labios temblaban ligeramente. Se subió a la cama conmigo y se acurrucó a mi lado. Un pequeño bulto de calor. Me abrazó con la fuerza desesperada de un náufrago. «Hoy escuché a mis papás hablar», dijo, su voz ahogada en el tejido de mi pijama. Estaban en el carro, y mi mamá le dijo a mi papá que por fin iban a poder pagar sus deudas porque la abuela pronto va a estar en la cama para siempre, y nadie notaría si el dinero faltaba. La frase cayó sobre mí como un rayo. Por un segundo, el aire se me fue de los pulmones. Me quedé en shock, petrificada, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Mis hijos estaban deseando mi muerte? No, no podía ser. Un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Sentí un vacío profundo, un agujero negro que se abría en el centro de mi pecho. Y luego, continuó Anita, su voz aún más baja. Mi papá dijo que la abuela ya no sabe lo que hace, y que sería un favor para ella si se lo quitábamos. Y mi mamá se rió, y me dijeron que si decía algo, el duende de la tristeza se la llevaría a la abuela. Las últimas palabras de la niña me devolvieron a la realidad. No era una pesadilla, no era una especulación, era la cruel y cruda verdad. El plan, la motivación y el engaño se estaban preparando para robarme mi dinero y mi dignidad, y estaban usando a mi propia nieta para silenciar su conciencia. Mi corazón se encogió. Sentí una furia helada subiendo por mi garganta. Abracé a Anita con fuerza, intentando protegerla de la maldad del mundo, de la maldad de sus propios padres. «Gracias, mi amor», le susurré, mi voz rota por la emoción. «Gracias por ser tan valiente y decírmelo. Pero no le cuentes a nadie que me lo has dicho. Es nuestro secreto, ¿de acuerdo?» Ella asintió, con sus ojos llenos de una comprensión infantil de algo que era demasiado grande para ella. Después de unos minutos, se durmió en mis brazos, exhausta. Yo, sin embargo, no pude. Me quedé allí, acariciando su pelo, sintiendo el calor de su cuerpo. La revelación, aunque dolorosa, me había dado un propósito. La inocencia de mi nieta había puesto fin a mi pasividad. Ya no era una víctima silenciosa, era una protectora. No solo tenía que protegerme a mí misma, sino a esa pequeña alma que había depositado su confianza en mí. Mis hijos, en su avaricia, habían cruzado una línea que no podía perdonar. Y ahora, con esa nueva información, tenía una decisión que tomar. No podía dejar que se salieran con la suya. Tenía que actuar. Y no sería con confrontaciones emocionales, sino con la misma lógica fría que ellos intentaban usar en mi contra. El juego había cambiado. La noche de la confesión de Anita fue el punto de inflexión.
El dolor que sentía se transformó en una determinación fría y calculadora. Ya no era la abuela ingenua que creía en la bondad inherente de sus hijos. Ahora era una mujer herida, pero con la mente aguda y la experiencia de una vida entera. El juego de la confianza había terminado, y era el momento de jugar el de la verdad. Me levanté temprano, preparando mi jardín como si nada hubiese pasado. Mis movimientos eran más lentos, pero cada uno tenía un propósito. Cuando Javier y Sofía llegaron esa tarde, su bienvenida fue la de siempre. Un beso en la mejilla, un abrazo forzado, pero en mis ojos, ellos verían un abismo de indiferencia que no lograban descifrar. Les ofrecí té, sirviendo en las tazas de porcelana que habían visto a mis hijos crecer, y los invité a sentarse en el salón. El aire se hizo denso. Ya no había las preguntas indirectas sobre mis finanzas, sino una especie de inquietud en sus ojos. Miraban entre sí, y la sonrisa de Sofía parecía un poco más tensa. Javier, que normalmente hablaba con seguridad, se removía incómodo en el sillón. «¿Qué sucede, hijos?», pregunté con una voz tranquila y pausada, observando mi taza de té como si en sus hojas pudiera leer el futuro. «Los noto preocupados». «¿Algún problema?», Javier carraspeó. «No, mamá. Todo bien. Solo un poco de estrés con el trabajo, ya sabes». Mi mirada se posó en él. El silencio se alargó, un vacío que llenaba la habitación, con toda la verdad que ellos se negaban a decir. Bajé mi taza, el leve tintineo en el platillo resonando como un gong en la calma. «Ya veo», dije, y la simpleza de mis palabras pareció desconcertarlos aún más. «Me alegro de que todo esté bien. Saben, a mi edad, una empieza a pensar mucho en el futuro, en el para siempre, como dicen ustedes». Sofía me miró con los ojos entrecerrados. La sonrisa había desaparecido. Era una serpiente esperando a atacar. «Mamá, ¿a qué te refieres?» «A muchas cosas, Sofía», respondí, sin levantar la voz. «A los recuerdos, a las promesas, a los valores». Me puse a pensar en cómo un simple malentendido puede destruir una vida, y cómo a veces las personas se dejan llevar por la codicia, por la idea de que un poco de dinero puede resolverlo todo. Es triste. Javier se puso pálido. Sabía que mi tono no era el de una conversación casual, era el de una declaración. «He decidido», continué, mi voz firme, «que es tiempo de reorganizar mis asuntos. Es importante ser clara y honesta, especialmente con la familia. Es por eso que ya no guardo mi dinero en el banco. Lo he transferido a una cuenta que nadie más conoce y que solo yo puedo acceder. Y he dejado todo mi patrimonio a una fundación para el cuidado de ancianos. Al menos, así sé que el dinero que he trabajado toda mi vida para conseguir servirá para ayudar a otros, para que no tengan que pasar por lo mismo que yo». El silencio que siguió a mis palabras fue el más profundo que jamás había experimentado. Era un silencio que gritaba de rabia, de sorpresa y de derrota. Javier me miró, sus ojos llenos de furia, y por un momento vi no al niño que había criado, sino a un extraño consumido por la avaricia. Sofía se levantó, su rostro una máscara de furia pero sin palabras. «Mamá, ¿qué significa esto?», exigió Javier, su voz temblando. «¿Por qué hiciste algo así? ¿Sin consultarnos?» «Ah, pero sí lo hice», le respondí, mi voz ahora llena de una melancolía que me dolía hasta los huesos. «Lo consulté con mi corazón, con mi conciencia y con mi nieta, que en su inocencia me recordó el valor de la lealtad y el amor incondicional. Y supe que tenía que ser yo quien me protegiera, porque no podía contar con ustedes». Javier se quedó sin habla. Sofía me lanzó una mirada de odio tan cruda y brutal que me dolió más que cualquier traición. Era el final. Se levantaron y salieron de mi casa sin decir una palabra, cerrando la puerta con un golpe que resonó en el silencio que los siguió. En ese momento de soledad, no sentí alivio. Sentí una profunda tristeza por la familia que habíamos perdido, pero al mismo tiempo, sentí una inmensa catarsis. Había recuperado mi dignidad. Había tomado el control de mi vida, había hablado, y aunque no había gritos ni acusaciones directas, la verdad había sido revelada, y por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. El portazo de Javier y Sofía resonó por toda mi casa, no solo en sus paredes, sino en el eco de mi corazón vacío. La paz,
que había sentido tras la confrontación dio paso a una melancolía silenciosa. Me senté en mi sillón, la taza de té en mis manos ya fría, y observé la ventana. La puesta de sol pintaba el cielo de tonos anaranjados y violetas, pero por primera vez no encontré belleza en el espectáculo. La belleza de la vida parecía haberse ido con la inocencia que mis hijos habían robado, pero no estaba sola. Días después de la confrontación, Mariana vino a visitarme. Sus ojos, llenos de lágrimas, me contaron todo sin necesidad de palabras. Ella ya sabía. Sabía de la avaricia de su hermano y su cuñada, y había sufrido en silencio al ver su corazón endurecerse. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí el calor de la verdadera familia, la que se mantiene unida por el amor, no por el interés. Lo siento mucho, mamá, susurró ella. Debí haber hecho más. Debí haberte protegido. Hiciste lo que pudiste, mi amor, respondí, acunando su rostro en mis manos. Me advertiste, y eso fue suficiente. Tú eres mi verdadero tesoro. Y Anita es mi ángel guardián. La vida siguió su curso, pero de una manera diferente. Javier y Sofía desaparecieron de mi vida. No hubo llamadas, ni disculpas, ni remordimiento. Solo el silencio. Un silencio que me enseñó la lección más dura de todas. A veces, el perdón no es lo que necesitamos. A veces, la verdadera paz llega cuando te liberas de la necesidad de perdonar, cuando aceptas que las personas que te lastimaron no son quienes creías que eran, y tomas la decisión consciente de seguir adelante sin ellas. Mi relación con Mariana y Anita se fortaleció. Construimos una nueva vida juntas, llena de risas, de meriendas en el jardín y de cuentos de buenas noches. La pequeña Anita creció, y con ella, mi jardín volvió a florecer. Sus risas se mezclaban con el perfume de las flores, y sus manos me ayudaban a cuidarlas, a regar la tierra que había visto nacer tantas de mis esperanzas. Una tarde, mientras tomábamos té en la terraza, sentada junto a Mariana y viendo a Anita corretear entre las rosas, sentí una profunda paz. Mi corazón ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaba mi fuerza. El dinero, el objeto de toda la traición, ya no importaba. Lo que importaba era la vida que había reconstruido, las relaciones que había salvado y la dignidad que había recuperado. La vida me había enseñado que el amor no siempre regresa de la misma forma en que lo entregamos, que la confianza puede romperse, pero que la fortaleza de un espíritu no se puede robar. Aprendí que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria, sino en la capacidad de amar y ser amado, de encontrar la paz en la soledad y de sembrar nuevas semillas de esperanza incluso después de la tormenta. Y así, mientras veo el sol ponerse una vez más, sé que esta no es la historia de una abuela traicionada, sino la de una mujer que se negó a ser una víctima, la historia de una mujer que, con la ayuda de un pequeño ángel, encontró el camino de regreso a sí misma. Espero que esta historia haya tocado su corazón y les haya recordado la importancia de la familia y el valor del amor incondicional. Si les gustó, no olviden darle me gusta, compartir con alguien que necesite esta lección y suscribirse al canal. Nos vemos en la próxima historia. Y cuéntenos en los comentarios, ¿qué harían ustedes si estuvieran en mi lugar?